Buenos días. Buenos días. Hoy es otro domingo más virtualmente. No sé cuánto ya llevamos así. Eh, es nuevamente no me he acostumbrado todavía a dar los estudios así. No me he acostumbrado a saber que ustedes están en su casa y nos hace falta vernos. Pero gracias a Dios tenemos estos momentos para unirnos en espíritu con nuestro Padre Celestial, como congregación unirnos también. Y yo los invito ahí en su casa y acá los que estamos, que cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy estar acá. Gracias Señor por una noche en paz, en tranquilidad, sin malas noticias. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer en esta mañana. Desde la alabanza, desde tu palabra, que seas tú hablándonos a nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo lo que vamos a hacer. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para la alabanza, por favor. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, te rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues solo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, te rindo todo a ti, tómame, Señor,
En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le regáramos, Él también nos regará. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si lo negamos a Él, Él también nos negará. Si somos fieles a Él, Él permanece fiel. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. El que ama a Jesucristo, en Él permanecerá. En la prueba nunca, nunca, Él solo estará. El que ama a Jesucristo, en Él permanecerá. Y en la prueba nunca, nunca, Él solo estará. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Días de otra mentira, amarlo a Él. Y si al dominio propio, sé como Él. Lleva tu cruz a cuestas y síguelo a Él. Él dio todo por ti, ahora dalo todo por Él. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Muere para vivir, nueva vida tendrás. Nueva vida tendrás. Nueva vida tendrás. Entrega tu vida a Cristo, en el Señor nacerás. Y nueva vida tendrás. Nueva vida tendrás. Morir para vivir en ti. Morir para vivir. Morir para vivir en ti. Morir es vivir. Bella esa alabanza y es bonito alabar a nuestro Señor acá con estos cánticos. Y mientras lo estaba alabando, yo le decía a Él: muéstrame, Señor, si realmente yo te estoy alabando día a día con lo que estoy viendo, con lo que estoy escuchando y con lo que estoy hablando. A veces pensamos que la alabanza es venir acá y cantar un cántico y levantar las manos y qué rico. Sí, a Él le fascina estos cánticos, a Él le encanta que nosotros lo alabemos, pero también le encanta que nosotros lo alabemos con
himnos de obediencia, con nuestra forma de vivir, con lo que estamos mirando, lo que estamos escuchando, lo que estamos hablando. Cuando usted y yo estemos hablando, estamos alabando a nuestro Señor con lo que estamos hablando. Es una cuestión que me ponía a mí a pensar en la alabanza y me está evaluando yo. Si les sirve a ustedes, sería una ganancia para que se evaluaran. Es vergonzoso ser llevados ante los tribunales, pero aún es más doloroso cuando uno es obligado a comparecer ante los tribunales acusado falsamente. Así pasó el caso de juicio de nuestro Señor Jesucristo. El justo sufrió por los injustos y fue víctima de una tremenda calumnia. Jesús compareció ante dos tribunales, judíos y romanos. El concilio de los judíos comprendía de 71 miembros, incluyendo el sumo sacerdote. Se dividía una parte principal, los principales sacerdotes, los otros los escribas y los ancianos. Entre todos ellos eran 71 personas que conformaban el concilio. El quórum, hoy en día el quórum que es la mitad más uno, pero en esa época el quórum era 23. Si habían 23 podían hacer el concilio, y se supone que cuando hubo ese juicio contra Jesucristo, la mayoría estaba ahí escuchando las acusaciones de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, este órgano no tenía la autoridad alguna para dar muerte a nadie. El gobernante, el procurador de Roma era el único que tenía este poder, y por eso era necesario lo más rápido llevar a Jesucristo ante Poncio Pilatos, porque él tenía el poder. Y los invito a que vayamos a Marcos, capítulo 14, versículos 53, 65. Y acá Jesucristo es arrestado, Jesucristo ante el concilio. Y yo veía a Jesús, miraba, pronto me ponía mirando cómo estaba Jesucristo, cómo es triste ver a una persona que es inocente ante un tribunal. Y cuando lo están acusando. Entonces yo dije, pues voy a poner el título que me habló mucho a mí. Y era una pregunta: ¿y quién la lee que está detrás mío? ¿Qué están hablando de mí? ¿Quién están hablando de mí? Que sea Dios hablándole como a mí me habló. Ese estudio hace como 8 días que lo hice, y me sigue dando vueltas en mi cabeza y hablándome a mí. Entonces los invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por obrar en este estudio. Toma control, Señor, de lo que vamos a hablar aquí, lo que tú nos vas a enseñar, que esa palabra tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, porque quién más sino tú nos das el alimento espiritual. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién me colabora con el versículo del 53 al 65? Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote
Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Jesucristo es acusado. Este juicio era terriblemente ilegal, de acuerdo a la ley judía. Todo eso fue causado por aquellas personas que querían llevar a Jesucristo a muerte. A ellos no le importaba la verdad. Ellos ya habían sentenciado a Jesucristo a muerte. Aún el odio que ellos tenían no le hizo ver lo que Dios había obrado en muchas vidas. Pero ese proceso en casa de Caifás fue como sigue ahorita. Sus enemigos buscaban a alguien que testificara contra Jesús, pero sin éxito. Los principales sacerdotes y todos el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no le hallaban. Me veo y veo cómo se ve, cómo se escucha eso, que los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesucristo. Ese testimonio yo lo veía diciéndole: venga, Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Te gustó? ¿Está bien? Venga. Y así, uno por uno, porque ¿cómo estaban buscando? Pues toca ir a la gente buscando opinión de hombres. ¿Y qué te parece lo que dijo? Y ahí va buscando muchas opiniones de hombres contra Dios. Y ahora acá hubo testigos, pero su testimonio no coincidían, dice en el 56, pero algunos no coincidían entre sí. Y yo voy al Deuteronomio 16:15. ¿Y por qué? 19:15, que nos lleva a que los testimonios, cuando una persona era acusada, tenía que tener al menos los testimonios que coincidieran. Y ahí está, ¿quién lo lee? No se tomará en cuenta a un
delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ellos sabían eso. Los sacerdotes sabían y las personas que estaban acusando a Jesucristo sabían. Entonces por eso es que ellos fueron muy diligentes en buscar a las personas, pero no pudieron hallar. Pero de acuerdo que habéis dicho, yo pienso que en el 53, no, 57 y 58, entonces levantaron unos diciendo falso testimonio contra él. Y el 58, ¿qué dice? Nosotros le hemos oído, ¿qué? Decir. Yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ese testimonio era falso. Probablemente se referían a lo que cuando Jesucristo dijo que iba a destruir el templo. Y eso fue en Juan 2:19. Lo vemos ahí. ¿Y qué dice? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Él dijo eso. Pero mira lo que hace una persona que quiere un propósito, tiene un propósito. El propósito de ellos, ¿qué era? Acusar a Jesucristo y llevarlo a muerte. No era el propósito de ellos ver la verdad, sino llevar a Jesucristo y deshacerse de Jesucristo. Ese era el fundamento de ellos. Y entonces ellos se aprovecharon de una palabra fuera de contexto. Sí, y la usaron en contra de Jesucristo, un testimonio totalmente falso. Y Jesucristo estaba hablando de la muerte de su cuerpo, y lo vamos a ver en el siguiente 20 y 21. Dijeron Dale, luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí, esas personas que están acusando a Jesucristo usaron lo pequeño para irse en contra de él. A ellos no le importó nada, ni cuántas personas habían sido confrontadas con la palabra de Jesucristo. No, a ellos le importó que Jesucristo fuera a juicio. Y ahí se fue. ¿Qué necesitan? La cita anterior, ¿Juan qué? Juan 2:19. Y Gracias. Juan 2:20 y 21 nos dice cuando él fue calumniado y dijo la palabra del templo y se fue. Ahí estamos bien. Jesús, pero aquí el sumo sacerdote responde y le hace las preguntas a Jesucristo en el 61. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y él, Jesucristo, contestó: sí, soy. ¿Y qué? Y veréis que al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y vendriendo en las nubes en el cielo. El Señor no vaciló. El Señor no vaciló en decir la verdad. Él no vaciló, confesó claramente quién era. Ahora, cuando los acusadores van, ellos no están buscando: venga Jesús, usted dijo que iba a destruir el templo, ¿por qué lo dijo? Muéstranos, dinos tu versión, ¿qué pasó? No, ellos se encasillaron: usted dijo que lo iba a destruirlo en 3 días y ahí se encasillaron. Una persona que acusa, esas personas que están acusando a Jesucristo, no estaban buscando el bienestar de él, el bienestar de ellos mismos. Pero Caifás rasgó sus vestiduras y dio su fallo y dijo que era culpable de blasfemia. Era culpable de blasfemia. Y esto estuvieron de acuerdo todo el concilio y lo declararon o le dieron o lo condenaban a muerte. Iba
Jesucristo supuestamente a la cruz y ya. Pero los hombres los juzgaron a muerte. ¿Y por el pecado de qué? Blasfemia. Pero él no había cometido ese pecado. Era el Hijo de Dios. Él era el verdadero Hijo de Dios. Los otros no quisieron verlo. Estaban cegados espiritualmente. Y eso, usted y yo cuando vayamos a acusar a alguien, primero veámonos nosotros. Que veamos espiritualmente. Para que esa persona sea ministrada. Pero reaccionaron con actividades indignas. Y en el 65 le escupieron, le dieron puñetazos y lo trataron mal. Mi pregunta es a este concilio, si ustedes tenían la razón, ¿por qué lo trataban mal? ¿No eran hombres piadosos? ¿No eran hombres que demostraban amor? ¿Por qué permitieron eso? Aunque fueran culpables, tenía que tener respeto, amor. Dios nos ha enseñado a amar. Pero yo acá veo, y otros me van a decirme que yo estoy juzgando al concilio, ¿no? Yo veo que ellos no demostraban el amor. Se fueron con toda y lo escupieron. El fallo no era oficial. Tenían que llevarlo lo más pronto posible a un tribunal oficial. ¿Y era quién? Poncio Pilatos. Pero para ello ya tenía que ya tenía que estar muerto y ya eran condenados. Me imagino que ellos ya lo veían en la cruz. Pero me imagino los discípulos cuando escucharon cómo llevaron a Jesucristo a ese tribunal injustamente y lo trataron totalmente diferente. Recordarían cuando él en Mateo 5, 11 y 12 les enseñó a ellos. ¿Y quién me colabora con Mateo 5, 11 y 12? Dale, palomita. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En este momento no debemos olvidar que el Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos que ellos serían acusados falsamente con el fin de manchar su testimonio. Esos discípulos debieron decir, wow, si a nuestro maestro lo llevaron ante un tribunal, lo trataron mal, aún le pegaron, lo escupieron y le decían malas palabras, ¿cuánto más nosotros? Eso es como un consuelo para ellos o para nosotros también, de cuando estamos haciendo las cosas para Dios. Ojo, cuando estamos haciendo las cosas para Dios conforme a la voluntad de Él, somos calumniados. Hay paz. Él fue calumniado fuertemente en este tribunal. Pero las mentiras, las falsas acusaciones son armas muy valiosas que Satanás usa para destruir nuestro testimonio, y lo usa en toda la época. Es una estrategia antigua, pero que hace mucho daño. Hace tanto daño cuando hay mentiras falsas y
falsas acusaciones. Y me recordaba cuando me estaban enseñando a corregir a Paloma, que lo primero que tengo que preguntarle a ella es: ¿qué pasó? Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas pensando? Y a calmarme, a pensarlo con cabeza fría. Pero a veces el diablo se apodera y hace cosas que no son en la vida de uno. Pero no debemos olvidar que también nuestro Señor Jesucristo sufrió de la misma manera, que fue calumniado injustamente. Si a Él lo trataron así, la actitud de Jesús durante ese juicio fue un ejemplo para mí, porque porque cuando Él estaba ahí escuchando todo eso y que lo están escupiendo, que le están dando puñetazos, Él no hizo nada. En contra de ellos no hizo nada. No se defendió. Y yo dije: Señor, porque a veces cuando nosotros nos dicen algo falsamente, nos tenemos que defender. Y a veces me duele mucho, porque uno lo hace para Él. No sé cómo se le está pasando en su vida, cómo están viviendo para Dios, pero el diablo se va a meter. Yo hablaba con un amigo pastor y él me decía: ¿cuántas cosas están diciendo? Tantas. ¿Y cuántas personas han sido bendecidas o han sido exhortadas? Tantas. Tú tienes que mirar que Dios te dé la sabiduría. Igual que como ustedes. Pero es cierto. No vamos por números. Vamos por lo que hacemos a Él. Y ser obedientes a Él nos cuesta. Y es igual. Me llevaba a Filipenses 4:8. Y nos muestra en esto pensar, dice antes de comenzar la cita, pero ¿quién me lo ayuda a leer? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Él quiere que primero nosotros pensemos lo bueno, que seamos honestos, que antes de ser como esas personas del concilio que fueron a atacar, pensemos las cosas buenas. Me está haciendo eso para que yo vea las cosas, para edificar. Pensemos en eso. Señor, si tú permitiste que llegara eso. Rico, sí. Pero decían falso testimonio contra Él, contra nuestro Señor Jesucristo. Mas no concordaban, no coincidían esos testimonios. Mi pregunta es: ¿estamos dando o qué las personas están diciendo de nosotros? ¿Qué pasa cuando en realidad las acusaciones que nos están diciendo a nosotros son verdaderas? Son verdaderas esas acusaciones. Nos quedamos ahí como si nada. ¿Qué estamos haciendo para cambiar ese testimonio
cuando las acusaciones son verdaderas. Y lo que Dios nos demanda es que, primero, si hay una acusación, vayamos a Él con un corazón contrito y humillado y que Él nos hable a nosotros. Después que busquemos a esas personas espirituales mayores que nos pueden exhortar por medio de la palabra, que pueden tomar algo equilibrado, ir a ellos y exponer las cosas y que ellos sean de edificación para uno y que Dios está usándolo a ellos. ¿Para qué? Para uno poder cambiar ese mal testimonio o esos rumores verdaderos que están haciendo en contra de nosotros. Pero si realmente esos testimonios no son verdaderos, esos falsos testimonios no son verdaderos, esas acusaciones son verdaderas, pero vayamos, como dijo en Mateo 5, 11 al 12, o sea, 5, 10, 11 y 12. Vayamos y sepamos que no vamos a ser monedita para todo el mundo de oro. No le vamos a caer bien a las personas. Pero que vamos a tener aflicción, sí. Y que ¿quién nos va a sostener? Él. Y que Él nos tiene que exhortar y mirar que estamos haciendo las cosas mal para mejorar y cambiar. Hay cosas que a veces nosotros estamos haciendo mal. Y a veces Dios usa a esas personas para que nosotros cambiemos nuestro pensamiento. Pero seamos humildes y reconozcamos. No nos creamos los mejores espirituales, sino qué están haciendo. Por eso la pregunta que quería hacer, ¿qué están hablando de mí? ¿Qué están hablando tus hijos de ti? ¿Qué están hablando tu esposo de ti o tu esposa de ti? Yo cuando alguien, un familiar habla de un eso o algo pasa en esa familia, ¿qué están hablando de nosotros como hijos de Dios en estos momentos? En estos momentos que es un momento de unión familiar, están hablando que realmente dependemos de Él. El Jesucristo ante el concilio, acusado injustamente. Ustedes y yo miraremos si estamos dando motivos para que otras personas tomen ideas falsas y que hagan como lo que pasó con Jesucristo, cogieron las palabras y las manipularon a su acomodo. Y a veces uno tiene que ponerle en contexto lo que uno estaba diciendo y por qué lo hizo. No cometan el error que muchos cometemos de una vez dar por hecho. Preguntemos. Y esto es lo que el estudio de hoy que Dios me habló a mí. Me espero que al menos a alguien más hubiera hablado. Si no, pues al menos exhortó a una persona. Y ya saben a quién exhortó y a quién edificó. Los invito a que ahí cierren sus ojos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra, por permitirnos ser edificación para aquellas personas que están al lado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos hacedores de tu palabra, no unos oidores más. Que en estos momentos difíciles tú, Señor, seas glorificado en nuestras vidas. También, Padre Celestial, te damos muchas gracias por esa fuente de provisión que tú tienes en nuestros hogares, por esos trabajos, por tu mano sustentando nuestras fuentes económicas, Señor.
También te damos muchas gracias por la provisión de la capilla. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás sosteniendo tanto este lugar como nuestras vidas. Y sabemos que tú estás cumpliendo un propósito en todas estas circunstancias. Ayúdanos, Señor, a que nosotros lo veamos y descansemos en tu voluntad, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que también estemos pendientes en el grupo de Éora, en el grupo de los hombres, en el grupo de los niños. En los jóvenes tenemos reuniones, si Dios lo permite, este sábado. Así de a poquito. Recuerden que las reuniones son virtual, lo estamos haciendo por Zoom. Reúnense a una condición tranquilo, no es obligatorio, es si usted quiere, ¿sí? Acá nosotros no obligamos a ninguno, tranquilo. Y que mi Dios los bendiga, que pasen buen día. Hasta luego.